Hasta el aeropuerto Tenerife Sur han sido trasladadas en helicóptero varias personas migrantes en estado muy grave. Ellos son parte de la tripulación a bordo de un cayuco localizado a unas 200 millas del Hierro. Al menos 4 personas habrían fallecido, según informan desde delegación del Gobierno. Desde el primer momento se activó un dispositivo de emergencia para rescatar a los heridos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a volver en directo hasta ese aeropuerto Tenerife Sur, donde han sido trasladadas por aire las personas localizadas en ese cayuco y que habrían llegado en una situación crítica. ¿Cómo están? En ese aeropuerto está nuestra compañera Alba Grillo, que está muy pendiente de los trabajos que se están haciendo para socorrer y trasladar a todas estas personas. Alba, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora? Pues la patera fue localizada a unas 120 millas náuticas del sur del Hierro. En el interior de la embarcación, 23 personas, de las cuales todas han sido trasladadas hasta este aeropuerto de Tenerife Sur. 6 de ellas están en estado crítico, 6 de ellas en estado grave, 10 en estado crítico y 3 en buen estado de salud. La peor de las noticias es que solo han podido ser evacuadas 19 personas porque 4 personas han fallecido en esta ruta migratoria. Y esas personas, esas 4 personas que han fallecido a lo largo del día, hoy serán trasladadas hasta aquí, hasta la isla del Hierro, por la Salvamar hasta el puerto de La Restinga. En un principio también se iban a trasladar a los heridos menos graves hasta aquí, hasta el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, pero finalmente serán trasladados todos a Tenerife. Luego volvemos en directo para darles cuenta de esta nueva tragedia en el mar. Y en lo que se refiere a la pandemia, voces expertas afirman que nos encontramos en una cuarta ola, aunque se prevé que sea menos intensa que las anteriores. El foco está en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, todas en nivel de alerta 3. En ellas la evolución de la pandemia es desigual, pero igual de preocupante. Enseguida vamos a analizar esos datos y la situación de las islas con respecto al resto del país. Y un colectivo sanitario que ha estado en primera línea desde el comienzo de la pandemia es el de la atención primaria. Mañana es su día y lo van a celebrar con un tono de denuncia. Reclaman mejoras laborales. Ellos necesitan una rehabilitación diaria, sobre todo este tipo de patología, y al no tenerla y romperla de pronto, tanto para las familias como para ellos, ha sido un poco duro. En este escenario de pandemia, el 66% de las personas con Parkinson han visto empeorar sus síntomas. La falta de rehabilitación ha provocado un deterioro físico y cognitivo. En Canarias hay unas 3.000 personas diagnosticadas. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad neurodegenerativa. Y tras más de un año de pandemia ha crecido la presencia física online a través de las redes sociales o el teletrabajo. Y eso, aseguran, está influyendo directamente en las consultas más populares de las clínicas de medicina estética. Disminuye la edad media de los pacientes y aumentan, a pesar de la mascarilla, las peticiones para cambiar pómulos o labios. Los expertos nos hablan de estas nuevas tendencias. Hay ganas de verano, de playa, pero hay que hacerlo con las restricciones que impone la pandemia. En Santa Cruz de Tenerife eso ha provocado este fin de semana largas colas y retenciones para acceder a alguna de sus playas. Lorena de Cobos, ¿cómo está la situación este domingo? Pues situación muy similar, Fátima, a la del día de ayer. Largas colas, tráfico muy intenso para acceder a las distintas playas de la capital tinerfeña. Se ha cortado el acceso a la playa de las Gaviotas por la gran afluencia de personas. No ha ocurrido lo mismo en la playa de las Teresitas, pero sí los conductores han tenido que soportar colas de entre 40 minutos y 1 hora para poder darse un baño. Y en esa isla también nos hemos acercado hasta el Tenerife Espacio de las Artes para ver cómo será la próxima exposición de Ubay Murillo. Asentado desde hace años en Berlín, este canario está ahora mismo enfrascado en los últimos detalles del montaje y nos invita a ver de cerca el resultado de su evolución como artista. Y nosotros hemos aceptado esa invitación. Enseguida lo vemos. Y en deportes, el Lenovo Tenerife es cada vez más fiable. Los aurinegros pasaron por encima, tal cual, Laura, del Movistar Estudiantes. Sí, otro partido para enmarcar de los de Chus Vidorreta. Buenas tardes, Fátima. Y no es cualquier cosa dejar a un equipo tan alegre en el plano ofensivo como el estudiantil en 77 puntos. Gio Shermadini acabó con 25 puntos y 32 de valoración. De esta forma, los aurinegros se aferran a la tercera plaza tras el Madrid y el Barça, sumando ya 23 victorias en 28 partidos. La Unión Deportiva Las Palmas no supo cómo escapar de la red que le tendió el Oviedo en el Tartiere. Empate insulso de los amarillos que sirve solamente para acercarse al único objetivo alcanzable a día de hoy, el de la permanencia.
Un reto que el Club Deportivo Tenerife consolida con el triunfo del pasado viernes sobre el Sporting de Gijón. Los blanquiazules vuelven al trabajo el próximo martes para preparar una serie de 3 partidos en nada menos que 8 días. Y el Centro Insular de Deportes acogió choques con un aroma casi olvidado, el de jugadoras y jugadores de vóley peleando en equipos gran canarios por conseguir títulos. El Centro Comercial y de Oso 7 Palmas dio primero en la final de la Liga Iberdrola, mientras que el Guaguas vuelve a una final tras imponerse 3-0 al Melilla. Y en cuanto al tiempo, estamos disfrutando de otra jornada tranquila en Canarias, muy diferente a la situación que están viviendo en el resto de España. Antonio Cárdenes. Sí, en buena parte de la península tienen lluvia y esperan incluso nieve y granizo. Por aquí la situación es muy diferente. Tenemos un domingo tranquilo, con temperaturas por encima de los 20 o de los 21 grados en prácticamente todo el archipiélago. En los cielos muchos habrán visto nubes altas que van a seguir acompañándonos esta tarde y también mañana. Y luego les contamos más detalles porque vamos a empezar la semana con algún grado más en los termómetros. Esta mañana era localizado un cayuco a unas 120 millas al sur de la isla del Hierro. A bordo al menos 4 personas fallecidas y otro grupo que estaba, Miguel Ángel, en muy mal estado de salud. Sí, por eso de inmediato se ha activado un dispositivo de emergencia para rescatar a los migrantes heridos. Según las últimas informaciones, Alba Grillo, todos serán trasladados hasta donde estás tú, hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Así es, y como bien dicen, la patera fue localizada a unas 120 millas náuticas del sur de la isla del Hierro. En su interior, en la embarcación, 23 ocupantes, de las cuales 19 tuvieron que ser trasladadas en helicóptero hasta este aeropuerto de Tenerife Sur, 6 de ellas en estado grave, 10 críticos y 3 en buen estado de salud. En este aeropuerto de Tenerife Sur ya hay un equipo médico. Hemos visto cómo han entrado y cómo han salido diferentes ambulancias, tanto del Servicio de Urgencias Canario como de Cruz Roja. La peor de las noticias es que se ha confirmado el fallecimiento de 4 de los ocupantes de esta patera. Gracias, Alba. Seguimos pendientes de ese punto, pero nos vamos al otro. El amplio dispositivo desplegado continúa a esta hora también en el Hierro, donde ya por mar se trasladará también a los fallecidos. María Fernández, que según las últimas informaciones serían un total de 4 personas. Así es, en principio esos 4 fallecidos serán trasladados hasta aquí, hasta la isla, hasta el puerto de La Restinga. Según la Dirección Insular del Estado, dicen que en principio serán trasladados aquí, pero que es competencia judicial. Nos encontramos aquí en Valverde, en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, porque en principio iban a ser trasladados aquí los heridos menos graves, pero finalmente serán todos trasladados a Tenerife, así que estaremos muy pendientes desde la isla del Meridiano a toda la última información. Y quienes logran llegar en pateras a Canarias se topan desde el primer momento con la barrera del idioma. Es básico para poder comunicarse y para poder integrarse en la sociedad. En Gran Canaria, la Fundación ATSIS da clases de español gratuitas a personas migrantes, la mayoría son menores de edad. Guidiuma llegó en patera hace un año sin saber nada de español. Los primeros meses no fueron fáciles para él. Desconocer el idioma ha sido una barrera más en su integración. Yo nunca voy a la escuela. Solo aprender aquí. Pocos días antes de los meses de confinamiento llegaba en patera al sur de Gran Canaria, Sibiri. Durante este tiempo su principal objetivo ha sido también aprender el idioma. Me gustaría aprender este curso porque me da aprender español, conseguir el papel y trabajo también. Y porque me gustaría hacer policía o militar. Y ellos son tan solo 2 ejemplos de los 60 jóvenes, en su mayoría menores de edad, que acuden a este taller de español promovido por la Fundación ATSIS. El proyecto de alfabetización Meraki surgió por la larga lista de espera que empezamos a tener para atender a chicos migrantes para alfabetización. Un proyecto que nació de un grupo de jóvenes voluntarios. Ellos se quejan de que cuando están aquí no saben a lo mejor decir quiero beber agua, quiero ir al baño cuando acaban de llegar, ¿no? Entonces es muy necesario para el día a día. A lo mejor te encuentras a chicos que a los 3 meses ya tienen un buen nivel para defenderse, ¿no? Con el idioma, porque se empeñan en eso. Su empeño es aprender cuanto antes para poder integrarse y poder estar bien aquí. Necesidad y voluntad para integrarse en la sociedad y lograr lo que tanto anhelan, un futuro mejor. Vamos con más asuntos. Según la última actualización de Sanidad, ayer se notificó el fallecimiento de una mujer con COVID en Canarias, mientras el archipiélago registró
202 nuevos positivos. Sí, es Gran Canaria la isla que peores datos registra en cuanto al acumulado de nuevos contagios a 14 días, con 154 casos por cada 100.000 habitantes. Eso supone alto riesgo según el baremo del Ministerio de Sanidad. La incidencia en Canarias lleva semanas de ligeras fluctuaciones. Las islas no tuvieron un descenso muy marcado tras la tercera ola. Según los expertos, tras Semana Santa entramos en la cuarta. Es evidente ya que estamos en una cuarta ola del proceso, que no va a tener la intensidad, afortunadamente, de las otras. Hemos vivido más en el exterior, más con senderismo, con playas, mientras que en Navidades eran fiestas en los hogares, con convivencia intergeneracional, comiendo con el abuelo, lo contagiabas. Preocupan sobre todo los datos de las islas en nivel 3. En Fuerteventura la incidencia lleva 2 semanas en descenso. Ha pasado de los 167 casos por cada 100.000 habitantes a 96. En las islas capitalinas el comportamiento es desigual. En Tenerife la incidencia se mantiene estable en los últimos días tras el descenso de la pasada semana, mientras aquí en Gran Canaria continúa en ligero aumento, sobrepasa ya los 150 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que se traslada también a las UCIs de la isla. La ocupación por pacientes COVID ha pasado del 18 al 22% en tan solo una semana. No estamos bajando, estamos estabilizados ahí y esto no es un buen dato. Piden esfuerzo personal, pero también medidas a los políticos. Había que salvar el verano, tuvimos la segunda ola. Había que salvar la Navidad, tuvimos la tercera ola. Había que salvar Semana Santa, ya estamos en la cuarta ola. Hombre, dediquémonos a salvar vidas. Insisten, pese a las vacunas, aún quedan meses para que podamos relajar medidas frente al virus. La labor del colectivo sanitario de atención primaria durante la pandemia ha sido fundamental. Han trabajado en primera línea y con unas funciones diarias que iban mucho más allá del COVID. Ahora denuncian que llevan décadas en condiciones laborales precarias. Mañana es el día de estos profesionales. Se han visto en una situación complicada con el inicio del estado de alarma, dice la representante del colectivo de médicos. Nos sentimos como unos soldados que mandan a la batalla y sin medios, ¿no? O sea, ese fue el sentimiento y fue muy duro para nosotros. Trabajos sin material, sin medidas de protección y organizándose para poder llevar esta nueva situación sin dejar de desempeñar su labor. Pero fue muy complicado, duro y creo que todavía después de un año en nosotros hay secuelas, ¿no? Hay muchos compañeros con estrés postraumático. Fueron situaciones de a veces de decir, bueno, yo voy a mi trabajo, tengo que estar, no voy a faltar, no voy a dejar a mis compañeros, pero nos estábamos jugando nuestra salud. Y la nuestra y la de nuestra familia. Unos 2.000 médicos de atención primaria en Canarias se han asociado para pedir a la Administración solución a peticiones históricas. Nuestra especialidad es medicina familiar y comunitaria, o sea, nosotros queremos hacer una visión integral y atendemos desde el punto de vista no solo biológico, físico, sino biopsicosocial y familiar, y para eso necesitamos tener unos minutos y unos tiempos apropiados para poder atender en condiciones. Tiempo y medios humanos, esto reclaman con motivo del Día de la Atención Primaria los profesionales médicos que extienden su agradecimiento a todo el colectivo sanitario que sigue en primera línea. La pandemia también ha hecho mella en las personas con Parkinson. No han podido recibir todas las sesiones de rehabilitación que necesitan y eso les ha provocado un deterioro físico y cognitivo. En Canarias unas 3.000 personas tienen esta enfermedad neurodegenerativa y 1 de cada 6 nuevos casos tiene menos de 50 años. Hoy es su Día Mundial. Guillermo es conductor de guaguas. Con 54 años tuvo que dejar su trabajo debido al Parkinson. Es un cambio brusco en la vida de uno, pero es cuestión de asimilarlo positivamente. Pues yo me lo tomo personalmente como un aprendizaje. Actualmente hay unas 3.000 personas diagnosticadas con Parkinson en Canarias, una enfermedad neurodegenerativa muscular desconocida para muchos. Todo el mundo la asocia con el temblor. El Parkinson no es temblor, muchas veces no es temblor, es rigidez. Tiene simplemente a lo mejor un bloqueo, es lo que la sociedad tiene que ver y que no son siempre personas mayores. El confinamiento por la pandemia afectó de lleno a estas personas. Ellos necesitan una rehabilitación diaria, sobre todo este tipo de patología, y al no tenerla y romperla de pronto, tanto para las familias como para ellos, ha sido un poco duro. Con estos pacientes se trabaja principalmente la fuerza, el equilibrio y el control postural, aunque su autoestima y seguridad es fundamental para convivir con la enfermedad.
tienen más miedo a veces que la incapacidad que tienen ellos de realizar las cosas. Entonces siempre darle un refuerzo positivo, la confianza que ellos han perdido. La Asociación de Parkinson de Gran Canaria pone en marcha un programa para atender a aquellas personas diagnosticadas en edades tempranas que necesitan ser orientadas. Seguimos fin de semana y buen tiempo que hacen que haya mucho trasiego en las playas. Lo vamos a comprobar en Santa Cruz de Tenerife. En esa capital hoy han vuelto a cerrar los accesos al menos de Las Gaviotas y Las Teresitas. En ese punto en concreto está Lorena de Cobos. Las colas para acceder a esa playa se están produciendo prácticamente desde el mediodía. Así es, en torno a las 2:30 de esta mañana, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se veía obligada a cortar el acceso a la zona de aparcamientos de esta playa de Las Teresitas. Un problema que quedó subsanado al poco tiempo, pero no ocurre lo mismo con la playa de Las Gaviotas. Continúa cortada no solo la zona de aparcamientos, sino la vía de acceso. Normalidad absoluta en el resto de playas del litoral de Anaga. Y es que, como pueden comprobar, estamos ante un día prácticamente de verano. Son muchos los que han apostado por darse un buen baño, a pesar de tener que soportar largas colas para poder llegar hasta aquí. Me encuentro con unas colas kilométricas que llegan desde la entrada de San Andrés hasta aquí a la entrada de Las Teresitas, pero bueno, todo sea por echarse un bañito. Y cuando llegué aquí, llevo 1 hora en cola para llegar. Yo llegué sobre las 11 menos 20, media horita más o menos en cola, pero bueno, nada, ya vale la pena porque se nubla un poco y ya pues nos vamos para casa. La verdad que se ha juntado bastante gente. Las clínicas estéticas no han parado durante estos meses, algunas intervenciones incluso se han incrementado. Cambios en pómulos o labios son las más demandadas a pesar de llevar la mascarilla casi todo el rato y cada vez hay pacientes más jóvenes. Especialistas en estética nos cuentan por qué ha cambiado esta tendencia. ¿Sonríe? Porque aunque no se vea con la mascarilla, la sonrisa sigue importando. Es una de tantas operaciones estéticas cuya demanda a pesar de la pandemia sigue en alza. Otro tratamiento que estamos viendo en auge son los tratamientos de piel. Sí que se ve un incremento a nivel de los tratamientos faciales. Yo supongo que a pesar de la mascarilla la gente se observa más, está más tiempo en casa, se mira más y lo que más se ve es la cara. Y hay estudios que nos indican que puede ser por la nueva forma de comunicarnos. Es una forma digital, las reuniones de trabajo son vía Zoom, vía ordenador. Usamos mucho las redes sociales, entonces nos exponemos mucho más, nuestra imagen la exponemos muchísimo más y ahí es donde también nos vemos mucho más. Y esto enlaza con el perfil del demandante de este tipo de intervenciones, cada vez más joven. Hace unos años los pacientes que acudían eran para rejuvenecimiento y actualmente vemos pacientes que desean embellecer algún rasgo. Entonces sí, cada vez vienen pacientes más jóvenes, también por esta exposición de la imagen que tienen en las redes sociales. Y entre las intervenciones más demandadas, labios, pómulos y cada vez más la mirada. En algunas clínicas el tratamiento de párpados o de bolsas en los ojos se ha incrementado hasta en un 50%. Miramos ahora al sector primario. En Lanzarote hay un cultivo que poco a poco se está perdiendo y eso que está muy bien considerado. Es el de las legumbres. Hace unos 15 años había 600 hectáreas, hoy no hay más de 90. Los agricultores reclaman un banco de semillas para que no desaparezcan las variedades autóctonas. Cuando hablamos del paisaje de Lanzarote tenemos dos estampas que describen la historia de la isla, el paisaje volcánico y el agrícola. La valoración que ha tenido toda la vida en toda Canarias los granos de Lanzarote. No olvidemos que Lanzarote y Fuerteventura eran los graneros de Canarias. En 2004, 644 hectáreas eran destinadas a la cosecha de cereales y legumbres. Actualmente se cultivan menos de 87 hectáreas. Una parte se ha perdido, las lentejas como eran más ya no existen, como tampoco no existen otros cultivos como el de la papa también, se han dejado de ser, los garbanzos ya no se plantan, en su lugar plantan las garbanzas. Para evitar la pérdida total de nuestros granos, los agricultores piden un banco de semillas así como mayor apoyo. Nadie paga lo que cuesta producir, por eso se ha abandonado el campo, porque no te vale la pena, porque no es rentable y no tenemos agua que garantice las cosechas. Entonces, con todo ese problema, no podemos darle solución al campo Lanzarote. Las lentejas, los garbanzos, judías, arvejas son una excelente fuente de proteína que dan vida y en Lanzarote la estamos dejando morir.
La temporada de pesca de atún rojo en Canarias empezó el 8 de febrero y hasta el 15 de abril se controlan las cuotas por embarcación. La Gomera tiene este año un punto más para la descarga y el transbordo. El puerto de Vueltas de Valle Gran Rey se ha sumado a la lista de puertos autorizados. Patricia Clemente. Y de las más de 500 toneladas autorizadas por Canarias para esta temporada, en este puerto se han recepcionado cerca de 6.000 kilos. 5 embarcaciones, solo una con base en este puerto, han descargado aquí sus capturas. Un proceso pautado que requiere en este caso la presencia del SEPRONA o de la Guardia Civil. Se registra la identidad del barco, así como la hora de inicio del desembarco, el peso total de atún rojo y el número de individuos capturados. La temporada de pesca comenzó el pasado 8 de febrero y hasta el 15 de abril estarán controladas las cuotas por embarcación. A partir del día 16 se eliminan los límites por barco y las cuotas que no hayan sido aprovechadas podrán ser capturadas por cualquier embarcación canaria. Después de bastantes años hemos logrado este año conseguir que nos autorizaran la descarga aquí. Los barcos siempre que cogen el pez lo meten dentro del barco, siempre tienen que mandar un mensaje a Madrid y tiene que ser siempre 4 horas antes de la entrada al muelle. Hay que estar a esperar la presencia de la Guardia Civil para poder empezar la descarga. Esto es un árbol, a los pies del árbol hacemos un lago, del lago sale una serpiente, la serpiente da la vuelta por detrás al árbol y vuelve a entrar en el lago. Y este es el haz de guía. Un interesante método pedagógico para aprender a ser nudos marineros como el hoyo, el llano, haz de guía o ballestrinque, que poco a poco van quedando en desuso. Los nudos marineros han estado ligados de toda la vida a las embarcaciones de vela, aunque durante los últimos años y dadas las nuevas tecnologías, únicamente han quedado relegados a las embarcaciones deportivas. Con la aparición de nuevos materiales como el hierro, el acero, pues todo lo que antes se hacía con cabos, que es como denominamos en náutica a las cuerdas o sogas, pues todo eso ha ido cambiando. Ya no hacen falta prácticamente cabos para amarrar nada, ya hay grilletes de metal, mosquetones. Sin duda, son unos nudos que pueden venir bien en cualquier situación. Hemos hecho unos cuantos nudos y de hecho me llevo una hojita para practicar con ellos en casa. Y bien, incluso nos han explicado cómo se sube la vela, que no lo había visto nunca. Es una apuesta más por actividades divulgativas que constituyen herramientas útiles a la hora de identificar, promover o incentivar el interés por los temas vinculados con el mar. Vamos ahora con una propuesta para esta tarde. Esta casa emite a partir de las 7:30 una programación dedicada a las zonas rurales. Es un homenaje a las zonas afectadas por los incendios forestales de 2019 en Gran Canaria. Promovido por el Ayuntamiento de Galdar y financiado por el Cabildo de la isla, podrán ver testimonios como estos que les adelantamos a continuación. Nuestros 3 niños se pasan el fin de semana aquí arriba, en el campo. Les gusta estar al aire libre, en las zonas altas de Galdar es donde hemos encontrado nuestro huequito. También esto es una vida sana y educativa también, porque de cierta manera ya conecta al niño con la naturaleza, sabe apreciar ya de cero lo que son los animales, de dónde viene la leche, que es lo que tratamos también de dar ese mensaje en las visitas a los niños, porque hay niños que no saben ni lo que es a veces una oveja. Soy el último habitante parido por madre aquí dentro, en estas montañas. Mi otra pasión, porque a mí me apasiona el mundo de la panadería, pues mi otra pasión, que no solo de pan vive el hombre, pues es la literatura. Lo que tengo son ya 6 libros publicados de poesía. Yo digo que el campo es vida. En Fuerteventura, a un joven mago se ha hecho viral. Está a punto de llegar a los 2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y cautiva con su técnica en varias redes sociales. Sí, además se hizo famoso durante la cuarentena. En las redes contaba su historia, lo que estaba pasando y también los datos de la situación epidemiológica de las islas. Y ahora, por arte de magia, ha saltado de las redes a las tablas, actuando con un espectáculo propio en el auditorio de Puerto del Rosario. Esta es la historia real de lo que está pasando y las cartas se lo van a transmitir. Raúl comenzó a hacer magia gracias a uno de sus referentes. Vino hace 4 años el mago Bob y fue tanta la ilusión que según salí quería coger una baraja de cartas y se convirtió en mi hobby. Durante años ha ido aprendiendo numerosos trucos. El confinamiento le permitió dar un paso más. A algunos le vino mal, pero para mí me vino de locos para mejorar. En su cuenta de YouTube contaba historias a través de las cartas, la historia de su familia, su propia historia o incluso lo que estaba pasando durante esos primeros meses de coronavirus.
Todo empezó en enero de 2020 en el país de China, donde hubo más de 10.000 contagiados y 129. Su crecimiento en visitas le llevó a TikTok, donde está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores. Viralidad que también le ha permitido actuar por primera vez ante el público con su propio espectáculo. Hace 3 años más o menos actué aquí, pero solamente 15 minutos por una hora y bueno, me digo, esos 15 minutos fueron mi vida. Busqué todas las maneras para actuar y mira, muy contento y muy feliz. Raúl Magic volverá a subirse al escenario para reencontrarse con el público y la magia el próximo 30 de abril en el Auditorio de Corralejo. El MECAS del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria proyecta este domingo 19 trabajos cinematográficos. Son películas que están casi hechas o por hacer y que buscan el ENA10 la promoción nacional e internacional de sus proyectos. Sí, hablamos de cine que le falta un impulso para estar completamente finalizado. Por eso se exponen hoy aquí esos 19 proyectos. Buscan la aceptación de distribuidoras y productoras, entre otros, para exportar sus proyectos de manera nacional e internacional. Además, podrán optar a premios económicos que ofrece MECAS para que puedan finalizar sus proyectos. Dentro de este festival internacional también se están impartiendo talleres ofrecidos por profesionales del mundo cinematográfico y destinados a cineastas regionales. Y se lo decíamos al principio del informativo, el artista tinerfeño, residente en Berlín, Ubay Murillo, se encuentra en Tenerife trabajando en una exposición. Será presentada la próxima semana en el TEA, el Tenerife Espacio de las Artes. Aún está trabajando en sus instalaciones, pero el artista nos ha dejado entrar en la sala para develarnos cómo es su próximo trabajo. La exposición se va a llamar Estás Europa, esto es Europa, y después entre guiones viene la demolición. Tiene que ver con la deriva y con la autoconciencia que está teniendo Europa de su papel en el mundo, ¿no? En el auge de los extremismos de la extrema derecha, bueno, es preguntarse, ¿es esto lo que queremos que sea Europa? De la abstracción y de la figuración y de la geometría, bueno, todo eso responde a los patrones o a las maneras o a los modos de operar de los artistas de vanguardia. Todo eso, que era un lenguaje completamente revolucionario, fue anulado y se incorporó a las revistas de moda. A mí me interesa mucho esa especie de utilizar ese poder subversivo de las herramientas de la vanguardia para vender X y Z. Y bueno, en esa problemática es donde me inserto yo para volver a sacar todos esos elementos que en las revistas de moda y de tendencia están completamente naturalizados y volverlos a sacar al espacio del museo o del arte. Y cuando esas herramientas vuelven otra vez al espacio del arte, ya están contaminadas del espacio de la mercancía, entonces nunca van a salir de ese espacio. El original y la copia, o entre lo real y lo falso, que también tiene mucho que ver con la idea de la mercancía y del lujo, está aquí todo el rato presente. Antes de irnos vamos a volver al aeropuerto Tenerife Sur. Hasta ahí estaba previsto que llegaran varias personas migrantes en estado grave. Fueron rescatadas de un cayuco a 120 millas de la isla del Hierro. Alba Grillo, ¿cuál es la última hora? Pues la última hora es que en apenas unos minutos va a aterrizar en este aeropuerto de Tenerife Sur uno de esos helicópteros que traslada a algunos de los inmigrantes. Hay que recordar que la patera fue localizada a unas 120 millas del sur de la isla del Hierro y que en el interior viajaban 23 personas, de las cuales 19 serán trasladadas hasta este aeropuerto de Tenerife Sur. De esos inmigrantes, 6 de ellos están en estado grave, 10 en estado crítico y 3 en buen estado de salud. Durante este mediodía nosotros hemos visto entrar y salir varias ambulancias, tanto del Servicio de Urgencias Canario como de Cruz Roja. La peor de las noticias es que hay que lamentar que 4 personas han perdido la vida en este trayecto marítimo. Todas estas personas que han fallecido serán trasladadas en los cuerpos sin vida hasta la Restinga, en la isla del Hierro. Pues seguiremos pendientes de esa información que nos llega de Tenerife Sur y de la isla del Hierro. Ya saben que ya enseguida llega la información deportiva y después del tiempo. Pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y también en la página web. Nosotros vamos a volver a las 8:30 de la tarde. Pasen muy buena tarde, sean felices.